La bendición de poder haber trabajado estas iglesias que menciona Apocalipsis, como la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, son iglesias que dejan un fiel reflejo de lo que Dios ve a través de cada iglesia. Y recordemos que la iglesia no era en sí, en particular, la que nos está hablando acá. Nos está hablando de una iglesia universal, una iglesia donde entras tú y entro yo. Yo soy parte de esa iglesia. Y lo que queremos resaltar en todo este proceso que hemos visto estas 7 iglesias, Dios nos sigue hablando. Y vemos cómo a lo largo podemos sacar unas conclusiones claras y bien definidas, en las cuales hoy quiero hacer un breve resumen. Y yo espero que a ti te quede claro lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Entonces antes de hacer el resumen, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que este mensaje que fue tan claro para cada una de estas iglesias sea un mensaje que haya quedado en nuestra mente y en nuestro corazón, para que revisemos, para que analicemos qué cosas verdaderamente tú y yo tenemos que ordenar, y si aquellas cosas también que estamos haciendo bien, que las fortalezcamos para que esas acciones y esa confianza y esa seguridad que tenemos en Cristo se fortalezca cada día más. Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre y reconocemos que tú eres el Señor. Y gracias porque Juan pudo ver esa gran visión, una visión donde tú te muestras como el Salvador, el Redentor, te muestras como quien gobierna este universo, eres el Creador, y todos esos atributos nos hacen confiar, nos hacen depender que tú verdaderamente seguirás obrando en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia y gracias por tu gran bondad para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a continuar adelante y que la gracia tuya, Señor, se renueve en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias. Amén. Bueno, amigos, iglesia, queremos a través el resumen que queremos dar de estas iglesias, vemos que Cristo se muestra como el Señor, como el primero, como el último. Él se muestra como aquel que murió, pero también aquel que resucitó al tercer día y hoy vive y reina por los siglos de los siglos. El que tiene la espada, esta palabra, la verdad, Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el que tiene el control. El Espíritu Santo está en medio de estas iglesias. Es el Espíritu Santo quien habita en nosotros, porque Él es el santo, el verdadero, el que tiene la puerta. Él es la puerta para entrar a esa vida eterna, pero también es el amén, el que nos da esa seguridad, esa confianza, porque Cristo mismo es el testigo de lo que el Padre le envió a hacer. Pero qué bueno y qué interesante es ver que Él fue el creador también de todo lo que vemos y lo sigue sosteniendo. Mira, aún a pesar de la historia que vemos y cómo nuestro universo cada vez se degrada más, vemos cómo las montañas, los mares, aún el clima, todo se ha visto afectado y cada vez vamos a ver más y más afectaciones. Pero déjame decirte, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros y Él sigue proveyendo para nosotros. ¡Qué bendición! Y ahí es donde tenemos tú y yo que tener esa paz y esa confianza y esa seguridad que necesitamos
en medio de estos tiempos difíciles. Pero mira que también Dios alaba a estas iglesias porque sus obras también eran buenas y aún las nuestras también, ¿cierto? Vemos cómo se mantenían en medio de la tribulación, cómo se mantenían en medio de aquellas persecuciones que tenían. Y era una iglesia que se mantenía fiel, una iglesia que perseveraba, una iglesia que a pesar de que muchos de ellos habían pecado, pero seguían sosteniéndose. Y el Señor siempre lo recuerda, pero yo conozco tus obras. Pero lo importante de todo esto, hermanos y amigos, es que Dios nos muestra el pecado. Dios nos muestra donde tú y yo estamos fallando. Y Dios nos abre esa oportunidad para que podamos reconocer, pero también para que podamos cambiar aquellas cosas que tenemos que dejar. Y ahí en ese punto yo quiero que reforcemos hoy en el libro de Colosenses, y yo quiero como resumen de todo esto, porque vemos que el Señor siempre estaba haciendo una queja, siempre estaba mostrándoles el pecado y los estaba llevando a una corrección. Y es ahí el punto donde hoy quiero resumir esto, porque si bien vemos casi todas las iglesias tuvieron dificultades, ¿cierto? Menos esa iglesia que anhelamos ser, como la iglesia de Filadelfia, una iglesia que Dios no tuvo nada, ni una queja, ni una corrección, ni una amenaza. Una iglesia que estaba conforme al corazón de Dios. Y acordémonos de la última iglesia que fue la Odisea, donde Dios tuvo que hablar duramente contra ellos porque estaban como ahí en el término medio, ni eran calientes ni eran fríos. Entonces ahí, en esos términos, queremos concluir ese resumen y quería hacerlo en el libro de Colosenses porque es ahí donde Dios nos invita para que tú y yo podamos reflexionar, pero también podamos tomar una decisión acertada, una decisión asertiva, que realmente podamos comprender que Dios nos está invitando a un cambio, pero a un cambio que me lleva para agradarle y glorificarlo y honrarlo, porque Él es el Señor, porque Él es el verdadero. Y Él se sigue demostrando hoy, te muestra a ti, me ha mostrado a mí a través de estos estudios que realmente el Señor lo que vino a darnos fue salvación. El Señor no vino en estos momentos, Él no está condenándonos, no, simplemente nos está haciendo ver el pecado. Y como lo veíamos con la Odisea, esperamos no seguir siendo ciegos. ¿Cómo es posible que padres de familia, aún viendo que sus hijos se pierden, que sus hijos están haciendo cosas que no deben hacer, y aún los padres permiten ciertas cosas con sus hijos? Son permisivos. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que aún dentro de nuestras congregaciones, como muchas de las quejas que Dios venía haciendo a cada iglesia, muchas de ellas estaban permitiendo que el pecado entrara aún a la misma iglesia? Y vemos que hoy en día también pasa lo mismo, como situaciones dentro de la congregación y como obispos, como pastores, muchas veces no hacemos nada al respecto. Nos quedamos callados y queremos tratar de obviar ciertas cosas dentro de la congregación, cuando el Señor nos manda a ser tajantes, ser disciplinados, actuar con sabiduría, pero con prontitud, y arreglar cualquier situación que se pueda presentar. Y vemos que esto está permeado, porque no solamente es la familia, no solamente la iglesia, es todo, el gobierno, ¿cierto? Esta sociedad está permeada del pecado, y el pecado pareciera ser que quisiera contagiarnos a todos, pero es aquí donde hoy tenemos que hacer una reflexión
y vestirnos. Por eso el Señor está hablando a estas iglesias también de vestirse. Y ese es el mensaje que queremos dar hoy en Colosenses. Que ojalá tú y yo podamos vestirnos, pero de la gracia de Dios. Podernos poner esos vestidos blancos que dan fe, que dan evidencia de que queremos estar en esa santidad a la cual Dios nos ha invitado. Y aquí quiero ser un poco claro, porque hay veces las personas con las que uno habla simplemente nos dicen, pero ¿y a nosotros quién nos dice que eso es pecado? Porque usted lo dice, o porque ese libro que usted lee lo dice. Y ahí es donde tenemos que darle credibilidad a la palabra de Dios. Es ahí donde tú y yo tenemos que afirmarnos en esa verdad. Por eso vemos que en cada iglesia Dios se está revelando con sus atributos, demostrando que Él es la verdad, que Él es el Señor de nuestras vidas. Y quiero que vamos ahí al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Voy a leer solamente 2-3 versículos y quiero ahí dar ese resumen en medio de todo esto. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos, y muy claro eso, sobre los hijos de desobediencia. Un mal concepto que tenemos, el pensar que todos somos hijos de Dios. Y mira que la palabra, si creemos en esta verdad, por eso tú y yo tenemos que afirmarnos en esta verdad. Y quiero volverlo a leer, versículo 6 del capítulo 3 de Colosenses, que dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 2 puntos. 1, nos quedamos solamente con el Dios de amor, el Dios de bondad, el Dios de misericordia, el Dios que no va a castigar. Pues mira que Dios también ejercerá su juicio. Y mira que dice la ira. Y la ira de Dios es contundente. Por eso no podemos jugar con el pecado. Y ahí la palabra nos está afirmando que vendrá esa ira con aquellos hijos de desobediencia. Satanás también tiene sus hijos, y son todos aquellos que lo siguen y aquellos que sus obras hacen. Por eso sigue diciendo ahí: en las cuales vosotros también anduvisteis. Me encanta eso. Nosotros también andábamos, hacíamos las obras de este mundo. Pero déjame decirte, como dice al comienzo, haced morir lo terrenal. Es una decisión que tú y yo debemos tomar. Sabemos que es bueno y que es malo, pero debemos tomar una decisión. Haced morir. ¿Y para qué hacemos morir esta carne? Versículo 12. Dice, ahí está el resumen: más bien, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por eso debemos vestirnos de la gracia de Dios. Por eso tenemos que tener claridad frente a la verdad que estamos conociendo. Porque realmente a Dios, como decía Job, de oídas te había oído. No podemos simplemente conocer a Dios porque el mundo habla de Dios, porque dicen que hay un creador, pero no pasamos de ahí. No, tenemos que ser contundentes. Cuando dice vestidos, es porque estamos interiorizando la palabra de Dios en nuestras vidas para ponerla en práctica en cada uno de nosotros. Miremos algo interesante.
Al final de estos versículos que acabo de leer, dice soportándoos unos a otros. ¿Soportas tú a tu enemigo? ¿Perdonas tú a tu enemigo? ¿O todavía estás allí cargado con él? Mira que el evangelio es eso. Cuando hablamos de arrepentimiento, aquellos que, sí, yo amo al Señor, el Señor realmente ha hecho cosas sobrenaturales en mi vida, y yo pienso dentro de mí, ¿y cuáles serán las cosas sobrenaturales que Dios ha hecho en la vida de este hermano, si se puede decir hermano, cuando vemos que odia, cuando vemos que sus prácticas muchas veces no son las correctas, cuando aún lo vemos diciendo aún vulgaridades? Vemos dentro de la iglesia personas que aún en los diálogos dicen vulgaridades. Y entonces decimos, ¿realmente esta persona es un creyente? ¿Ama verdaderamente al Señor? Por eso está diciendo, hagan morir esta carne, lo terrenal, y vístanse como escogidos de Dios. Y mira que eso es un privilegio, que Dios nos haya escogido. Ahora que estamos en temporada de eliminatorias al Mundial, y vemos que para un jugador, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la mayor satisfacción de un jugador? Que lo convoquen, que lo escojan para ser parte de la selección de un país. Para un jugador eso es lo máximo. Yo me siento privilegiado de escuchar esta palabra, que el Señor me haya escogido a mí, yo siendo un pecador, ¿cierto? Un pecador que también pude entender que necesitaba cambiar. Creí en Él y Él me llamó y Él me escogió. Venga Nelson, que yo quiero que usted sea parte de esta gran bendición que tengo para la humanidad. Y déjame decirte que yo hoy me siento privilegiado. Uno, por ser un hijo de Dios. Ya no soy hijo de ira, ya no soy hijo de desobediencia, soy hijo de Dios, soy hijo de obediencia. Soy hijo porque he creído en Él y me he arrepentido de mis pecados. Y Dios mismo me ha llamado y me ha escogido para ser parte de esa gracia de Él. Porque Él me perdonó, porque Él me santificó, porque Él me reconcilió, porque Él me justificó, porque Él me adoptó. No era hijo, por el pecado no era hijo, pero ya soy hijo de Dios. ¡Qué bendición! Y yo quiero que tú empieces a entender esos conceptos, y esa es la manera en que nos empezamos a vestir de la gracia de Dios. Y aparte de eso, el 14 dice, pero sobre todas esas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Agradecidos porque el Señor nos llamó, agradecidos porque Él nos escogió, agradecidos porque de Él tenemos paz, esa paz que nos une en ese vínculo que se llama iglesia. Por eso Él nos llamó ese vínculo perfecto basado en el amor. ¿Qué más pruebas queremos ver? Y todo esto se nos expresó a las 7 iglesias en general. El Señor quería hacer cosas grandes en estas iglesias y hoy lo quiere hacer con nosotros también. Y recordemos esa palabra que al final de cada iglesia decía, pero no endurezcamos vuestro corazón. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hoy es un mensaje que tú escuchas, de pronto, otra vez con lo mismo, otra vez repitiendo lo mismo. Pues repetimos porque se hace necesario que tú mueras a lo terrenal y te vistas del amor, de la gracia, de la bondad,
de la misericordia que Dios tiene para tu vida. Queremos un mundo diferente. Queremos que el mundo cambie. En medio de todo esto que vemos, estamos hartos, estamos cansados de lo que estamos viendo, pero estamos hartos y cansados porque todavía no hemos decidido abandonar lo terrenal para vestirnos de lo espiritual. Y recordemos que cuando nos vestimos de la gracia de Dios, Él hará cosas grandes y renovadas en nuestras vidas. La palabra de Dios, que es la verdad, nos enseñará, nos instruirá para que el tiempo que el Señor nos permita vivir, lo gocemos, lo vivamos, lo disfrutemos. Recordemos que el Señor nos dio este universo para disfrutarlo, aún con lo que vemos. Cuando salimos, miramos la luna, las estrellas. ¡Qué deleite! ¡Qué bendición! ¡Qué Dios tan grande tenemos! Cuando nos miramos aún nosotros mismos, vemos lo que Dios ha hecho con nosotros y vemos que ha sido una gran maravilla, porque Dios nos ama, Dios nos sigue perdonando, Dios nos sigue soportando. Imagínate, tú con tu forma de ser, con tu carácter, que hay veces hasta decimos, no me aguanto ni yo mismo. Pues déjame decirte que Dios sí te soporta. Y por eso Él lo hace, para que tú y yo también lo podamos hacer. Amarnos, perdonarnos, soportarnos. Que este sea un mensaje, que verdaderamente el Señor esté trabajando en tu vida y que verdaderamente no sigamos siendo ciegos, como esa clase de ídolos que el hombre hace. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos, no palpan, tienen pies, no caminan. Y dice que como ellos son aquellos que los hacen y que los siguen. Qué triste, nosotros con ojos y sin poder ver. Pasan las cosas, nuestros hijos hacen lo malo y como si nada, como si no viéramos nada. ¿Y eso es por qué? Porque Cristo no está en tu vida, o puede que no esté en cada uno de nuestros corazones. Y por eso el llamado a la reflexión es: arrepiéntanse. Y hoy el mensaje es: arrepintámonos, para que puedan venir en la presencia del Señor tiempos de descanso. El arrepentimiento se hace necesario en nosotros. Dejemos que sea el Espíritu Santo quien obre en cada uno de nuestros corazones. Entonces recuerda, abandona lo terrenal para que nos vistamos de lo espiritual, para que podamos cambiar y para que podamos ser una iglesia como esa iglesia de Filadelfia, una iglesia que Dios alabó, una iglesia que Dios la honró y una iglesia de la cual Dios no tuvo que hablar mayor cosa. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo y porque seguían actuando como verdaderos hijos de Dios. Y esa es la iglesia que queremos ver. Y mami, esa es la iglesia que Dios se quiere complacer en este tiempo. Pidámosle entonces que sea el Espíritu Santo quien nos ayude para que tú y yo podamos tener esa paz, ese regocijo de poder sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu gran misericordia, Señor. Y queremos, como lo decía el apóstol Pablo a través de esta iglesia en Colosa, de que podamos morir aquello que nos daña, aquello que nos causa el pecado, aquello que nos origina esa depresión, ese estrés, aquello que nos origina el alejarnos de esa gracia tuya, Señor. Perdónanos. No queremos seguir llevando esa vida de fornicación, no queremos seguir llevando esa vida de doble moral, no queremos seguir ciegos ante el pecado. Si tú nos has vestido de tu gracia,
Esa gracia nos trajo luz y nos trajo paz y nos llenó de tu gran amor para que así pudiéramos estar en esa presencia tuya. Y por eso te agradezco, Señor, por todo lo bello que has hecho y has sido con nosotros. Que la gracia tuya, Señor, se siga derramando para crecer, no para menguar, para crecer, para fortalecernos en tu presencia. Y, Señor, que eso nos ayude para poder tener esa esperanza, ese espíritu de gratitud por lo que tú, Señor, has hecho en cada una de nuestras vidas. Por eso te honramos, te bendecimos y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor siga obrando en tu vida y en mi vida y que la paz de Él esté con nosotros. Y déjame recordarte que a partir del 1 de noviembre estaremos, la IMAMI, reactivando nuestros cultos presenciales. Queremos tener ese gozo de podernos volver a ver, de poder alabar al Señor juntos, de poder tener la cena como hermanos juntos y dar un nuevo inicio a este nuevo proceso que Dios seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y también no olvides el culto misionero al domingo siguiente, en el cual queremos que todos podamos estar disfrutando este tiempo de oración e intercediendo por todo el mundo, donde los bautistas nos reunimos para orar por nuestras naciones. Que el Señor les bendiga, les amamos en Cristo. Como dice la palabra y hablamos en nuestra congregación, dar con alegría. A continuación te dejaremos nuestra cuenta bancaria para recibir tus diezmos, ofrendas y donaciones. Bendiciones. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo